Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las series turcas y, más específicamente, en torno a dos de sus estrellas más brillantes, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, señores, vamos a hablar de estilo, vamos a hablar de opiniones, vamos a hablar de las posibles razones tras el mutismo de Can Yaman, y vamos a explorar cómo el silencio, en ocasiones, dice más que 1000 palabras. Y la respuesta, bueno, ya verán. Sorprende, intriga y nos invita a reflexionar. Antes de que sigamos adelante rapidito, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus series favoritas, chismes del mundo del entretenimiento turco, análisis profundos y mucho más. Suscríbete, que es gratis y me ayudas un montón. Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias por tu apoyo. Bien, ahora sí, vamos a lo importante. Can Yaman y Demet Özdemir, ¿quién no los conoce? Protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, y fueron, y siguen siendo, una de las parejas de ficción más queridas y comentadas por el público. Su química en pantalla era innegable, una chispa que encendía los corazones de los espectadores y que traspasaba la pantalla. La conexión entre Sanem y Can, sus personajes, era palpable, auténtica, y muchos soñaron con que esa magia se trasladara a la vida real. Fuera de ella, los rumores sobre un posible romance inundaron las redes sociales y las revistas del corazón. Se hablaba de miradas cómplices, de gestos cariñosos, de una conexión que iba más allá del guión. Sin embargo, como ya sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen, y la realidad, en ocasiones, es mucho más compleja. ¿Pero por qué estamos hablando de esto hoy? Bueno, es que recientemente la pregunta sobre la opinión de Can Yaman sobre el estilo de Demet Özdemir ha resurgido, y las respuestas, o la falta de ellas, han sido bastante interesantes y, en mi opinión, reveladoras. Y es que en el mundo del espectáculo el silencio a menudo puede ser elocuente. Para contextualizar, Demet Özdemir siempre ha sido conocida por su estilo impecable, su elegancia natural y su habilidad para lucir cualquier prenda con gracia y sofisticación. Es una verdadera fashion icon en Turquía, una figura a la que se observa, se admira y se imita. Sus elecciones de vestuario siempre son analizadas y elogiadas por los expertos en moda y por sus fans. Desde los outfits más casuales hasta los vestidos de alta costura, Demet sabe cómo combinar las prendas, cómo jugar con los colores y las texturas, y cómo realzar su belleza natural. La chica sabe vestir, y eso es innegable. Su paso por las alfombras rojas es siempre impecable, sus apariciones públicas son una lección de estilo y su cuenta de Instagram es una fuente constante de inspiración para sus seguidores. Can Yaman, por su parte, también tiene su propio estilo, aunque tal vez no sea tan comentado como el de Demet. Él prefiere un estilo más casual, pero siempre luce impecable y a la moda. Le gusta la comodidad, pero sin renunciar a la elegancia. Es guapo, alto, con una presencia magnética, y le sienta bien cualquier cosa que se ponga, seamos honestos. Su físico imponente, su porte elegante y su capacidad para lucir cualquier tipo de prenda, desde un traje a medida hasta una camiseta básica, lo convierten en un referente de estilo masculino. Aunque no sea tan conocido por sus elecciones de moda como Demet, Can siempre sabe cómo destacar y cómo lucir impecable en cualquier situación. Entonces, ¿por qué la pregunta? Bueno, el mundo del espectáculo y sobre todo el de las series turcas es un universo en sí mismo, un ecosistema vibrante y complejo. Es un caldo de cultivo para las emociones, las pasiones, los rumores y las especulaciones. Y por supuesto es muy propenso a crear shippeos, el deseo, a menudo exacerbado por los fans, de que dos personas estén juntas, ya sean amigos, pareja en la ficción o en la vida real. La conexión entre los protagonistas de una serie, su química en pantalla, puede ser tan intensa que los espectadores desean que esa magia se extienda más allá de la ficción. Y como Can Yaman y Demet Özdemir fueron una pareja tan popular en Erkencikus, y aún se habla tanto de ellos, es natural que los fans se pregunten sobre su relación actual, sobre qué opinan el uno del otro, sobre si existe, o existió, algo más que una simple amistad. En este contexto, la pregunta sobre la opinión de Can sobre el estilo de Demet surge como una especie de termómetro. ¿Qué opina él? ¿La admira? ¿Le gusta su estilo?
¿Le da igual? ¿Existe aún esa conexión especial que compartieron en Erkencicus? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde el silencio de Khan se convierte en un rompecabezas. Porque a lo largo del tiempo, y especialmente después de que ambos tomaran caminos separados tanto profesional como sentimentalmente, la respuesta de Khan Yaman a esa pregunta ha sido, digamos, esquiva. Ha evitado dar una respuesta directa, ha desviado el tema, ha utilizado respuestas genéricas, o simplemente ha optado por no hacer comentarios al respecto. Ha preferido el silencio, la discreción, a la palabra. Y en un mundo tan ávido de noticias, de titulares, de controversias, esa postura resulta, cuanto menos, llamativa. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que nos hacemos los fans, los medios, y los propios expertos en el mundo del entretenimiento. Y las posibles respuestas son varias, cada una con sus matices y su grado de verosimilitud. La primera y la más probable es simplemente respeto. Quizá Khan Yaman no quiere entrar en polémicas, ni alimentar rumores, ni dar pie a que se especule sobre su relación actual con Demet. Recordemos que los medios turcos y las redes sociales son muy rápidos a la hora de sacar conclusiones y crear dramas. Cualquier comentario, por inocente que sea, puede ser interpretado, tergiversado y utilizado para generar titulares sensacionalistas. Evitar la controversia, en este caso, podría ser la mejor opción. Mantener una postura discreta y respetuosa, sin entrar en valoraciones sobre el estilo de Demet, es una forma de evitar alimentar la maquinaria mediática y de proteger su propia imagen. El respeto, en este caso, se convierte en una estrategia de protección. La segunda posibilidad, y esta es más especulativa, es que simplemente no tenga una opinión relevante al respecto. Es posible que, después de todo, su relación con Demet Özdemir fuera puramente profesional, una relación de trabajo, y que no exista una conexión personal que le lleve a opinar sobre su estilo. O quizá simplemente no le interese. Tal vez Khan Yaman no sea un gran aficionado a la moda, o quizá no preste mucha atención a las tendencias. Y oye, es válido. Cada uno tiene sus prioridades, sus gustos y sus intereses. No todos tienen que ser expertos en moda, ni estar obsesionados con las últimas tendencias. La falta de opinión en este caso podría ser simplemente una cuestión de indiferencia, una falta de interés genuino por el tema. La tercera posibilidad, que también es válida, es que por motivos personales, haya decidido no hacer comentarios sobre Demet. Podría ser que no se lleve bien con ella, que hayan tenido algún desencuentro, o simplemente que prefiera mantener una distancia prudencial. Recordemos que aunque los veamos como una pareja perfecta en la pantalla, la realidad detrás de cámaras puede ser muy diferente. Las relaciones profesionales en ocasiones pueden ser complejas, tensas y llenas de desafíos. Es posible que existan conflictos personales, diferencias de opinión, o simplemente una falta de conexión genuina. En este caso, el silencio se convierte en una herramienta de protección, una forma de preservar la privacidad y de evitar cualquier tipo de confrontación pública. Pero, ¿y la respuesta que sorprende? Bueno, para mí la respuesta más sorprendente es la falta de respuesta. O mejor dicho, el hecho de que Khan Yaman no quiera ni siquiera mencionar el tema. Esto puede interpretarse de varias maneras, y es precisamente esa ambigüedad la que genera tanta intriga. Por un lado, podría ser una muestra de madurez y profesionalismo, evitando cualquier comentario que pudiera afectar su imagen pública o la de Demet. Podría ser una señal de que ha aprendido a lidiar con la fama, con la presión mediática y con las especulaciones. En este caso, el silencio sería una estrategia consciente, una forma de proteger su carrera y de evitar cualquier tipo de controversia. Por otro lado, podría ser una señal de que hay algo más, algo que no quiere revelar, o simplemente que no le interesa. Podría ser que prefiera mantener una distancia prudencial, que no quiera alimentar los rumores, o que simplemente haya superado esa etapa de su vida. El silencio en este caso podría ser una forma de poner punto final a cualquier especulación, de cerrar un capítulo y de mirar hacia el futuro. Es importante recordar que los famosos, aunque estén expuestos a la opinión pública, tienen derecho a su privacidad. No están obligados a responder a todas las preguntas, ni a satisfacer la curiosidad de todo el mundo. Tienen derecho a establecer límites y a proteger su vida personal. Y en este caso parece que Khan Yaman ha optado por mantener su vida personal lo más alejada posible de los focos mediáticos, preservando así su intimidad y su libertad. El silencio en este contexto se convierte en una declaración de intenciones,
una afirmación de su derecho a la privacidad. Ahora bien, esto no significa que no podamos especular, por supuesto que podemos. Los fans siempre vamos a querer saber más, a analizar cada detalle, a buscar pistas en cada gesto. En cada palabra, en cada silencio. Y eso es parte de la diversión, parte de la magia del mundo del espectáculo. Es como un juego, un enigma que nos invita a la reflexión y al debate. En el mundo del espectáculo, el silencio a menudo dice más que 1000 palabras. La ausencia de una respuesta puede ser tan significativa como una respuesta en sí misma. En el caso de Can Yaman y de Method Demir, la falta de comentarios sobre el estilo de ella es, en sí misma, una declaración. Una declaración que puede interpretarse de muchas maneras, pero que, sin duda, mantiene vivo el interés del público. Una declaración que nos invita a preguntarnos sobre la naturaleza de las relaciones humanas, sobre la complejidad de la fama, y sobre el poder del silencio. ¿Es una estrategia de marketing? ¿Es una muestra de respeto? ¿Es simplemente indiferencia? ¿Esconde algo más? La respuesta probablemente solo la saben ellos. Y a veces es mejor así. Dejar un poco de misterio, de intriga, de especulación, es lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante. El misterio alimenta la imaginación, la curiosidad y la pasión de los fans. El silencio en este caso se convierte en un aliado, en una herramienta para mantener vivo el interés del público. Es como cuando vemos una película y no nos dan todas las respuestas al final. Nos quedamos con ganas de más, de analizar, de debatir. Nos preguntamos sobre el significado de cada escena, de cada gesto, de cada palabra. Y eso es lo que hace que la experiencia sea memorable, que nos involucre emocionalmente y que nos haga reflexionar sobre la vida. Y por cierto, no nos olvidemos de la propia de Method Demir. Ella, por su parte, tampoco se ha pronunciado públicamente sobre el estilo de Can Yaman. Ambos han optado por mantener una postura discreta y respetuosa, lo cual, en mi opinión, habla muy bien de ellos. Demuestra madurez, profesionalismo y un profundo respeto por la privacidad del otro. En un mundo donde la exposición es la norma, la discreción se convierte en un valor, en una cualidad a apreciar. El silencio en este caso se convierte en un símbolo de respeto mutuo, de una relación que, sea cual sea su naturaleza, se basa en el cuidado y la protección de la intimidad. En resumen, la negativa de Can Yaman a opinar sobre el estilo de The Method Demir es un tema interesante que nos invita a reflexionar sobre la privacidad, el respeto, la complejidad de las relaciones humanas, y sobre el poder del silencio en el mundo del espectáculo. Nos invita a cuestionarnos sobre las motivaciones, las intenciones y las estrategias de los famosos. Nos invita a analizar los gestos, las palabras y, sobre todo, los silencios. Es posible que nunca sepamos la verdad absoluta, pero eso no impide que sigamos disfrutando de sus trabajos, que admiremos su talento y que de vez en cuando nos hagamos preguntas sobre ellos. La incertidumbre, la ambigüedad y el misterio son ingredientes esenciales del mundo del entretenimiento. Nos mantienen enganchados, nos hacen soñar y nos invitan a reflexionar sobre la vida. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de Can Yaman, de Method Demir y sus estilos, y sobre todo, en el poder del silencio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Can Yaman debería dar su opinión sobre el estilo de Demet? ¿O creen que ha hecho bien en mantenerse al margen? ¿Qué creen que se esconde detrás de ese silencio? ¿Respeto, indiferencia o algo más? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y compartir sus puntos de vista. Y no olviden que el mundo del espectáculo es un laberinto de emociones, pasiones y misterios. Un mundo donde la verdad, a menudo, se esconde detrás de las apariencias. Un mundo que nos invita a cuestionarnos, a analizar y a reflexionar. Gracias de nuevo por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos, mis análisis y mis chismes favoritos del mundo de las series turcas. No olviden que si les gustó este vídeo pueden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y no dejen de soñar. Porque en el mundo de las series turcas todo es posible.